Vamos a estar hablando acerca de creencias, vamos a estar hablando acerca de las creencias necesarias para el trabajo mágico, y por trabajo mágico entiéndase brujería, entiéndase manifestación, entiéndase ley de atracción, todo esto. ¿Por qué? Porque me parece súper importante entender como que las bases para poder comenzar a trabajar y comenzar a manifestar y comenzar a hacer como todos estos cambios que queremos hacer en nuestra realidad. Así que de eso va a tratar el live. Ahí va el señor de los esquites. Hoy no voy a poder comprar mis tostitos. Se me pasó. Qué interesante tema. Sí, siento que es un tema interesante porque, pues no sé ustedes, pero cuando yo me aventé a trabajar en todo esto, pues la verdad es que no sabía por dónde empezar. Empecé a hacerme de creencias de otras personas que realmente a mí nunca me beneficiaron. Entonces como que sentar las bases y entender que cada persona tiene creencias diferentes y que está bien y que es válido, yo creo que también nos ayuda bastante. ¿Se escucha bien? Gracias. Pues vamos a empezar a platicar acerca de creencias. Quiero que entendamos una cosa. Cada una de nosotras tenemos creencias con las que crecimos, con las que aprendimos a vivir y a llevar nuestra vida de cierta manera. Y hay muchos tipos de creencias. Están, por ejemplo, y es como que una de las bases importantes, las creencias religiosas. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, cuando entramos al trabajo mágico, como les decía, no importa si estamos hablando de brujería, no importa si estamos hablando de ley de atracción, siempre nos vamos a topar con que hay una fuente ilimitada o que hay un todopoderoso o que hay una energía. Entonces ahí es donde entramos en el primer conflicto, porque muchas veces, al menos por ejemplo, pues aquí en México, Latinoamérica, etcétera, creo que tenemos muy arraigadas ciertas religiones, por ejemplo, pues el catolicismo, el cristianismo y todo esto. Entonces, cuando llegamos al trabajo mágico, cuando llegamos al trabajo de manifestación, yo creo que la primera barrera con la que nos encontramos es con desaprender a lo mejor lo que teníamos o lo que considerábamos una verdad universal acerca de la religión. Y es un paso bien difícil. Es muy difícil cambiar nuestra creencia en un Dios o en el Dios Todopoderoso. Al menos en mi caso, pues yo nací en una familia católica, yo fui muy católica, yo estaba incluso en grupos juveniles parroquiales. Entonces, a pesar de que yo ya venía como leyendo estos temas, muchas veces me sentía como que estaba haciendo algo malo, pues lógicamente por todo lo que la religión católica nos inculca. Entonces todos esos temas yo los leía como que a escondidas. Y cuando realmente quise entender y aprender y darme cuenta de las cosas, el desapegarme de lo que yo había aprendido pues en mis primeros años de vida y en todo ese aprendizaje religioso, en mi familia y todo esto, para mí fue muy difícil. Para mí fue difícil cambiar esa idea del Dios que me habían enseñado y abrirme a entender que Dios simplemente es una energía. Y para mí, obviamente esto se lo estoy compartiendo desde mi propia creencia, para mí pues Dios es una energía, para mí Dios es una energía inmensa a la cual le podemos dar un montón de nombres y le podemos dar un montón de aspectos y a final de cuentas siempre va a ser lo mismo. Y por eso les decía, ¿no? O sea, como que viene esta primera barrera de separar lo que aprendimos y empezar a creer, por ejemplo, en el universo, en la energía, en otras deidades, porque pues obviamente es bien difícil. Una de las primeras creencias que tenemos que tener como bien estables es esta parte de la religión. Y también tenemos que entender eso, no por ser de una religión significa que no vamos a poder trabajar o manifestar. Porque, por ejemplo, las personas que son católicas o las personas que son cristianas tienen muchísima fe en Dios, en el Dios cristiano, en Jesucristo, y creen en los milagros. Entonces, a final de cuentas, cuando ellos depositan esa fe en el concepto que ellos tienen de Dios,
a final de cuentas se están manifestando porque sus oraciones son escuchadas y obtienen aquello que le están pidiendo pues al concepto que ellos tienen de Dios, ¿no? En este caso, por ejemplo, Dios Padre o Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, los católicos, por ejemplo, a los santos. Yo creo que quienes somos o fuimos o venimos de una familia católica, creo que todos sabemos como estos ritos que a final de cuentas también me causan como risa a veces, porque a final de cuentas pues son esos, son rituales. Por ejemplo, cuando las mamás le prenden una veladora a la Virgen o a algún santo, o poner la estampita en cierto lugar de la casa en específico, o poner debajo de la imagen un papelito como que con la petición. O sea, todo ese tipo de ritos y rituales, pues a final de cuentas es lo mismo que hacemos en nosotras, ¿no? Pero viene muy de la mano y viene muy en base a las creencias que las personas tienen. Entonces, cuando empezamos a trabajar con brujería, con manifestación, con cualquiera de estos temas, tenemos que tener bien en claro y tenemos que entender que no significa que lo que nosotros creíamos o que la religión que nosotros teníamos estaba mal. Simplemente, de acuerdo a esas creencias, podemos elegir cambiarlas o podemos elegir incluso traerlas con nosotras dentro de nuestro camino mágico. Y yo creo que más que una limitación, debería ser una ayuda. O sea, podríamos como aferrarnos a lo que ya sabemos, a lo que ya creemos, y en base a eso poder trabajar sobre nuestro poder interior y sobre esa conexión que tenemos a final de cuentas con la divinidad. Como les decía, creo que esta fue una de las partes más difíciles, al menos para mí, para mi trabajo mágico, el creer que yo estaba haciendo algo malo por la religión en la que yo estaba anteriormente. Hoy en día, por ejemplo, yo no me considero católica, pero no suelto ciertas cosas o ciertas prácticas, porque a final de cuentas a mí me hacen bien y a mí me hacen sentirme bien. Entonces, por ejemplo, yo ya no comparto la religión católica y yo ya no acepto a la religión católica como institución, pero pues al estar estudiando historia de la brujería, pues te das cuenta que muchísimos santos y muchísimas festividades católicas pues tienen sus raíces en festividades paganas y en deidades paganas, ¿no? Entonces es como hacer esa conexión. Y luego también viene esta parte de los ritos o de ciertas actividades que al menos a mí me siguen dando paz. Por ejemplo, persinarme, por ejemplo, cuando mi mamá me da la bendición. O sea, son cosas a las que obviamente no les voy a decir que no, y que sé que a final de cuentas tienen un significado y tienen una intención, y eso es lo que importa cuando hablamos de magia, de brujería, de manifestación. Y viene también esta parte del creer que cuando voy a trabajar con brujería, por ejemplo, es necesario dejar mi religión monoteísta y empezar a ser parte de una religión politeísta, ¿no? O sea, también esa parte es muy complicada, porque tenemos que entender que la brujería y la magia no son una religión y no tienes que ser de una religión para formar parte de. Una cosa, por ejemplo, es la Wicca y una cosa es la brujería. Entonces la Wicca sí es una religión, y si tú eliges ser wicano o wicana, pues entonces sí vas a tener que adaptarte a ciertos dogmas porque es una religión. Pero si tu interés únicamente es practicar brujería, yo tengo la creencia de que una bruja puede tener la religión que quiera, incluso puede no tener una religión y aún así ser una bruja, ¿no? Entonces, pues esa era la primera creencia como que de la que les quería hablar, acerca de las creencias que tenemos, como las creencias religiosas o las creencias que tenemos hacia Dios, hacia la divinidad, y entender esta parte, que cada una de nosotras tiene una concepción de lo que creemos que es la divinidad, y esa concepción está bien. Yo no comparto la idea de una divinidad que castigue, y yo no comparto la idea de una divinidad que elija por ti. Pues yo creo que la divinidad simplemente es ese todo del que somos parte, y al ser parte del todo, pues tenemos la misma aptitud y capacidad para poder crear
una vida a nuestra manera y a la manera en la que nosotros queramos. Pues básicamente por eso estoy dentro de todo este camino espiritual, mágico, como quieran llamarle, ¿no? Entonces, pues esa era como esta parte de la religión dentro del trabajo mágico. No se estresen buscando una verdad absoluta, no se estresen buscando una deidad o una divinidad. Y también viene esta parte, ¿no? O sea, como si voy a trabajar con brujería, entonces voy a tener que trabajar con dioses y voy a tener que trabajar a lo mejor con el panteón griego, con el panteón romano, con el panteón celta. Y la verdad es que tampoco es así. Yo veo a las divinidades o yo veo a las deidades como arquetipos y yo sí creo en ellas y yo sí creo que son parte de, pero es que es lo mismo, o sea, son parte del todo. Entonces depende de las circunstancias y depende de a final de cuentas yo creo que también depende de la vibración que estés emitiendo. Esas deidades, esos guías van a acercarse a ti y no al revés. Tú no tienes que buscar a las deidades y tú no tienes que buscar a los guías. Yo sí creo que ellos se acercan a ti. Entonces, pues eso, no salten de una creencia religiosa a otra nada más para manifestar o nada más para trabajar, nada más para hacer trabajo mágico. Es como primero entender en qué creo que es verdad, qué creo que me funciona, con qué me siento a gusto, con qué me siento cómoda y a partir de ahí ir trabajando. El trabajo mágico no es obligatorio, no es obligatorio hacer trabajo mágico con deidades, por ejemplo, y tampoco es obligatorio no ser católica o no ser cristiana, o sea, como que tratemos de separar esa parte de la religión con el trabajo mágico, porque pues simplemente en lo que creas, en cualquier cosa que creas, está bien, y aquello a lo que tú le llames la fuente y aquello que te dé confianza y aquello que te dé soporte, está bien. Entonces, la segunda creencia de la que les quería hablar son las creencias que llegan a nosotros y que aprendemos a lo largo de nuestras vidas y que vienen desde que somos niños. Y ahora el panadero, ya pasó el de los quites y ahora va el panadero. Tampoco voy a poder comprar pan. Entonces, disocié, perdón. La segunda creencia de la que les quería hablar es esa creencia con la que crecemos y las que vamos adaptando y las que vamos aprendiendo a lo largo de nuestras vidas. Y aquí también es un punto importante para el trabajo mágico porque viene, por ejemplo, lo que aprendemos acerca del trabajo mágico, por ejemplo, quienes estamos dentro del trabajo con brujería y con magia. Creo que todas pasamos por ese momento en el que conocimos a las brujas como mujeres malas, malvadas, que tenían pacto con el diablo y que hacían como cosas negativas y todas estas cosas, ¿no? Porque pues Hollywood, películas, Disney y todo este rollo. Entonces, el toparnos con la palabra brujería siempre nos llevaba hacia este punto y nos daba como que ese terror o como ese miedo. O sea, la concepción que tenemos de la brujería desde que somos niñas, pues también es algo fuerte y es algo arraigado y es algo que creemos, porque obviamente si vienen los adultos y nos dicen que una bruja es un ente malvado, pues obviamente les vamos a creer. Y el salirnos de esta creencia y el entender lo que significa la brujería y lo que son las brujas, pues es como también es otro colapso, ¿no? Entonces, todo este tipo de creencias nos dificultan el trabajo mágico, porque si ya lo teníamos difícil con la parte de la religión en la que se nos dice que estas cosas no están bien porque son del diablo y todo esto, todavía vienen los cuentos que nos contaron y las cosas o las historias que sabemos de las brujas y entonces es como que, uy no, o sea, sí, esto no está bien, esto no es bueno, no está bien que me llame la atención estos temas. Y es cuando muchas veces, y esto se los digo por experiencia, yo tardé muchísimo tiempo en poder practicar hechizos y rituales y tardé muchísimo más tiempo en que mis rituales y mis hechizos funcionaran, porque cuando yo intentaba hacer un ritual
venía el miedo a que lo que estuviera haciendo fuera algo malo. Y obviamente el miedo ganaba, y como les he platicado, como les he dicho varias veces, lo que manifiesta o lo que hace efecto no es el deseo en sí, es la intención con lo que lo haces. Entonces imagínate que estás haciendo un ritual para pedir armonía, pero tienes miedo cuando lo estás haciendo porque todas estas creencias que traíamos cuando éramos chicas, pues a final de cuentas todavía tienen un efecto en nosotras. Entonces, a final de cuentas, lo que se va a manifestar, pues es ese miedo que tenemos a la hora de hacer el ritual, porque es la intención con la que estamos trabajando. Entonces, todas esas creencias son precisamente las que debemos trabajar y las que nos impiden trabajar de forma pues acertada cuando estamos pues haciendo cualquier tipo de práctica mágica, ¿no? Entonces, pues eso. Y luego de estas creencias por ejemplo, de lo que es la brujería, de que si está bien o que si está mal, vienen creencias aprendidas como un poquito más tarde, incluso cuando ya estamos dentro de estos temas, cuando ya estamos trabajando con temas espirituales, vienen un montón de creencias y el colapso es todavía más grande. Y también tenemos que entender otra parte. Como yo les decía, cada una de nosotras tiene sus propias creencias y cada una de nosotras tiene una forma de ver la vida y tiene una verdad. Y no es una verdad absoluta, es una verdad que le funciona a esa persona. Entonces, una vez dentro de los temas espirituales, nos encontramos con un montón de teorías, con un montón de verdades, con un montón de creencias de otras personas, y se hace un conflicto interno, o al menos a mí me pasó eso, porque algunas personas te hablan del karma, a lo mejor ni siquiera tenías conocimiento de lo que era el karma, a lo mejor ni siquiera entiendes que el karma a final de cuentas es un término que viene también de religiones, y que quieren aplicarlo a la vida de todos, cuando uno debería entender que es tu decisión y es tu elección el creer o no creer en este tipo de teorías, ¿no? Entonces, como les decía, dentro de la práctica espiritual vienen muchas más creencias que, lejos de ayudarnos a manifestar o a trabajar, también nos pueden empezar a limitar. Y les voy a hablar, por ejemplo, ya en mi campo, dentro de la brujería, el encontrar con personas que muchas veces son como muy cerradas o muy dogmáticas, también causa muchísimo conflicto. En estos tiempos está bien padre porque hay un montón de información, hay un montón de personas hablando acerca de estos temas, hay un montón de personas enseñando desde sus propias experiencias, y creo que está chido porque las personas tienen como que esa apertura a aprender de distintas personas y a tomar aquello que les resuene, siempre y cuando aprendan a tomar lo que les resuene y aprendan a no tomar algo como una verdad absoluta solo porque lo dijo fulanita, ¿no? Y eso es algo que, por ejemplo, yo les repito muchísimo. Lo que yo les comparto y lo que yo digo no significa que sea correcto, simplemente significa que es lo que a mí me ha funcionado, y que si ustedes resuenan con ello, pues está bien chido, y si a lo mejor no resuenan con lo que yo digo o con las cosas como yo las veo, igual está bien chido, porque van a encontrar una persona con quien sí conecten. Pero cuando yo empecé con la brujería, les estoy hablando de hace 15 años, les estoy hablando de un internet recién iniciado, les estoy hablando de blogs, porque ni siquiera había videos, todo eran páginas web y blogs. Ajá, entonces imagínense, ¿no? Cuando yo comencé a estudiar estos temas, pues obviamente aparte de los libros, todo era blogspot, y la mayoría del conocimiento acerca de brujería venía por parte de wiccanos. Confundían muchísimo lo que es la Wicca con lo que es la brujería, y obviamente tuve que empezar mi trabajo mágico, digamos que queriendo iniciar como con la Wicca, y es justo donde me encontré con todas esas barreras o bloqueos, o como quieran llamarles, porque pues como les digo, o sea, yo en ese momento era católica, y el que me dijeran no puedes ser bruja si
si crees en Dios, porque únicamente tienes que creer en la diosa y en el dios y en esta unión sagrada y, o sea, obviamente era algo fuerte, aparte pues estaba muy morra y pues obviamente pues para mí fue difícil. Entonces, el hecho de que ahorita tengamos toda esta información ayuda muchísimo, pero también sigue pasando que sigue habiendo personas que tratan de imponer su verdad como una verdad absoluta. Y es donde tenemos, como les decía, que ser bien inteligentes para entender que una cosa es lo que allá afuera crean y otra cosa es lo que yo crea. Y por ejemplo, volviendo al tema de la brujería, tenemos que entender esa parte. No quiere decir que por ser bruja tengo que ser wicana al 100% y lógicamente tampoco tengo que seguir los dogmas de una religión wicana que ni siquiera practico. Y por ahí hay muchas personas que hablan de brujería que imponen dogmas wiccanos. Entonces, por eso les decía, como que cuando ya entras de lleno al mundo del desarrollo espiritual, o del desarrollo espiritual o al trabajo mágico, te encuentras con todas estas creencias distintas. Y dentro de la brujería también hay un montón de creencias que muchas veces te revuelven y que te confunden y ya no sabes cómo ni para dónde ir, porque también está esta otra creencia de que la magia blanca y que la magia negra, cuando yo espero que ya tengamos claro en este espacio que la magia no es ni blanca ni negra y que de hecho, también creo que ya se los había compartido, es un término racista. La magia no tiene color, la magia no es buena, la magia no es mala, la magia simplemente es y ya depende de la intención que tú le apliques y depende de la finalidad que tú le des, pues sí va a ser bueno y malo y también a final de cuentas el bien y el mal es subjetivo, así que el bien y el mal pues simplemente es un punto de vista, lo que para alguna persona puede parecer malo, para mí puede parecer bueno y eso no significa que ella esté mal o que yo esté mal. Entonces son estas cosas las que tenemos que tener como que siempre bien en claro cuando entramos al trabajo mágico. Y viene, bueno, voy a hablar un poquito como de esta parte de manifestación y es que esa es otra cosa. Cuando estamos en estos temas, muchas veces hacen esa división, la misma división que se hace dentro de la brujería de magia blanca y magia negra, la quieren hacer ahora con brujería y ley de atracción. O sea, como que la ley de atracción está bien y la brujería está mal. La brujería es lo malo, lo feo, es del diablo, pero la ley de atracción está bien y obviamente no es cierto. A final de cuentas, pues la ley de atracción es una ley universal que si nos ponemos en ese ámbito, pues creo que la brujería utilizaría la ley de atracción para poder manifestar y hacer que los hechizos y rituales funcionen. A final de cuentas es lo mismo, lo que crees es. Entonces, esa división que también se hace últimamente entre manifestar a una persona en específico está bien, pero hacerle un amarre está mal. Es como, ¿no? Y por eso también nos llenamos de todo este tipo de creencias ajenas. A lo mejor yo creo que manifestar a una persona en específico está bien, pero le digo a mi amiga que está haciendo un endulzamiento que está mal y que le va a traer mal karma. Y todo este tipo de creencias a lo mejor me funcionan, a lo mejor no. Y pueden generar por ahí también muchísima dificultad para manifestar, porque a final de cuentas, si yo quiero un fin en específico y por ahí hay una creencia mía que me dice que lo que estoy haciendo está mal, entonces ese resultado no va a llegar y no lo voy a ver. Necesito creer 100% que tanto el resultado es posible como lo que estoy haciendo es total y completamente bien y está, o sea, que es bueno y que lo estoy haciendo bien. De eso se tratan las creencias. Y la última creencia de la que les quería hablar, o el último tipo de creencias del que les quería hablar, que es súper importante para el trabajo mágico, es la creencia que tenemos sobre nosotras mismas.
lo que yo creo que soy, lo que yo creo que puedo, lo que yo creo que merezco. Porque, ok, ya creo que hay una divinidad que me respalda, ya creo que hay una fuente que me respalda, ya creo que hay algo que me da todo aquello que pido, ya sea Dios, el universo, las diosas, lo que sea. Yo creo que hay algo allá, por encima de mí a lo mejor, o parte de mí que me va a ayudar a manifestar lo que deseo. A lo mejor también ya creo que es posible y ya hice como este camino y ya sé qué cosas me funcionan para poder manifestar mis deseos. Pero si yo no creo que soy capaz de obtenerlo, si yo no creo que soy merecedora de tenerlo, si yo no creo en mí, si yo no creo en mi poder, si yo no creo que estoy haciendo las cosas bien, de todas maneras no voy a poder manifestar. Entonces, esta es la unión como de todas como las creencias anteriores, va a finalizar en lo que tú crees de ti misma. Entonces, el tener esa creencia de que puedo lograr las cosas que deseo o que puedo tener aquello que deseo es lo que va a hacer la magia y es lo que va a hacer que las cosas sucedan. Ya creo que tengo una divinidad ahí para darme lo que le pido, ya creo que mi método de manifestación o que mi hechizo o que mi ritual va a funcionar porque lo hice bien, pero entonces ahora tengo que creer que yo soy poderosa y que yo puedo lograrlo y que todo lo que hice y que todo en lo que creo está bien y es lo correcto, porque cuando yo empiezo con dudas es cuando entonces el trabajo mágico ya no funciona. Yo puedo estudiar un montón teoría y yo puedo practicar la brujería de forma dogmática y de forma pues sí, de forma dogmática y seguir las reglas y seguir el paso a paso y tener un grimorio antiguo y escrito por uno de los brujos más famosos del mundo y seguir todo el ritual, el proceso al pie de la letra. Pero si yo no creo en que lo que estoy haciendo está bien o si yo no creo que es posible, pues de todas maneras no va a funcionar. Y eso es lo que tenemos que entender cuando trabajamos con brujería, con magia o incluso con ley de atracción. Porque, pues sí, a final de cuentas, los métodos de manifestación pues no son nada más y nada menos que rituales. A lo mejor un poquito más simplificados, a lo mejor no con tantos elementos, sobre todo no con tantos elementos naturales, pero venimos a partir de lo mismo. Escribir en una libreta 55 veces tu deseo no va a ser la diferencia si tú no crees que tu deseo si tú no crees que tu deseo sea posible. Es lo mismo. Hacer todo el ritual y abrir el círculo mágico y encender la vela y tener los elementos que representan a los 4 elementos, hacer tu petición, invocar deidades, tampoco va a funcionar si tú no crees que lo que estás haciendo va a funcionar. Entonces es tan básico y tan fácil y tan sencillo como eso. Si quieren hacer trabajo mágico en cualquiera de sus variantes, lo primero que tienen que hacer es entender y saber en qué creen y trabajar en esas creencias. Y viene también como esta parte. Si yo creo en algo que no me beneficia, pues voy a tener la disciplina de cambiarlo, porque también tenemos como este error en el que creemos que la magia o la ley de atracción son como los padrinos mágicos que literal vienen a rescatarme en el peor momento de mi vida y que van a venir así como de, ay, ya no llores, te voy a dar lo que estás pidiendo. Y la neta es que no. La neta es que sí, muchas veces el despertar espiritual viene después de que la vida te dio el putazo de tu vida, pero es tu responsabilidad comenzar a trabajar, levantarte y salir de ese estado, porque absolutamente nadie, ni la ley de atracción, ni la brujería, ni la magia, van a venir a decirte, ah, pobrecita, ven, te voy a dar todo lo que pides, ten tu $1,000,000. Entonces, es una responsabilidad nuestra, es una responsabilidad que nosotras tenemos que tomar. Obviamente se nos presentan y se nos abren como que todas estas oportunidades y que se nos abre como todo este conocimiento y está como de, hey, hola, puedes tomarme o puedes irte y puedes seguir en ese estado de desesperación y de carencia. Es como tu decisión porque libre albedrío. Entonces, entender esa parte, entender que el trabajo mágico y las creencias también parten de eso, también parten de qué estoy dispuesta a hacer para cambiar mi vida y para que mi trabajo mágico tenga frutos. Porque si yo no estoy dispuesta a cambiar mis creencias, pues entonces yo nunca voy a ver un cambio en mi realidad.
Si yo no estoy dispuesta a trabajar en esas creencias que no me benefician y convertirlas en creencias que sí me beneficien, pues obviamente no voy a ver ese cambio de realidad. Y me acuerdo que cuando les estaba hablando como de estos temas de dinero, también les decía, ahí vienen otras creencias, que el dinero no alcanza, que no es suficiente, que vivimos en un país en el cual no hay futuro y Y si nos quedamos con esas creencias, pues podemos estar haciendo el cheque de la abundancia y podemos estar haciendo como que un montón de rituales y que las hojitas de laurel y lo que ustedes quieran, pero si seguimos con la creencia de que el dinero es difícil de conseguir, lógicamente no lo vamos a conseguir. Entonces, lo primero y lo más importante es cambiar creencias, trabajar en nuestras propias creencias y creer lo que es beneficioso para nosotras. Entonces, pues eso, ese era el tema de hoy. Pero pues eso, si van a trabajar con cualquiera de estos temas, magia, brujería, ley de atracción, que a final de cuentas metafísica, que para mí es lo mismo, pero entiendo que a algunas personas les gusten como que poner etiquetas. La base es la creencia, las creencias que tienes, todo este conjunto de creencias que te hace ser una persona diferente a las demás. Y también aquí viene esta parte que se me olvidó comentarles. También entiendan que cada persona tiene sus propias creencias y que cada persona habla de sus propias experiencias. Entonces, comúnmente cuando nos encontramos con un autor o cuando nos encontramos con una persona que habla de estos temas, pues ellos nos van a hablar desde su experiencia y eso no significa que nosotras tengamos que seguirlos al 100%. Por ejemplo, hay personas que hablan acerca de la visualización, hay personas que hablan acerca de que es necesario meditar para poder manifestar. Y la verdad es que no es cierto, no necesitas específicamente meditar, ni necesitas visualizar, ni necesitas decretar, necesitas lo que a ti te haga sentir segura de lo que estás haciendo. A lo mejor a esa persona le funciona meditar y visualizar, a lo mejor a ti no, a lo mejor a ti te funciona hacer afirmaciones, a lo mejor a ti te funciona hacer métodos de manifestación, a lo mejor a ti te funciona hacer rituales y cualquiera de esas cosas está bien. No porque a una persona le haya funcionado una cosa, significa que eso es funcional para todos. Y a veces perdemos muchísimo el tiempo buscando métodos de manifestación pensando que esa es la solución, ¿no? A lo mejor no me funcionó el 55-5, entonces voy y busco otro método para pedir el mismo deseo, y voy y busco otro método, y voy y ahora hago un ritual, y no me funciona, y entonces voy y le pago a una bruja para que ella me haga el ritual, porque yo no pude. Y la verdad es que simplemente estamos perdiendo el tiempo, porque lo que nos falta es la creencia de que es posible y de que ya está hecho. Entonces, lo único que se necesita para manifestar es esa creencia. Hacemos, al menos en mi caso, hago rituales y hago hechizos porque me gusta, porque me siento cómoda, porque me siento conectada, porque para mí es divertido. Hago métodos de manifestación porque me gustan, porque me entretienen. Hago muchísimo método de manifestación que implica escribir cosas porque me gusta tener un registro de lo que voy manifestando, porque me gusta leerlo después y decir, soy bien chida para manifestar, pero no es porque sea necesario y sea obligatorio el hacerlo. Entonces, aprendamos a ver como los rituales y los métodos de manifestación simplemente como eso, como métodos, como técnicas, como esa forma para mantenernos enfocadas en lo que queremos. Pero la magia no está ahí, la magia está siempre en ti, en lo que crees posible y en lo que crees que eres. Y no se te olvide jamás, 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 jamás que tienes todo el poder del universo para hacer y deshacer todo lo que quieras. Y esa es la creencia más importante, el creer en ti, el creer que puedes, el creer que tienes la capacidad de cambiar tu realidad a tu antojo utilizando el método que quieras, la técnica que quieras, el tipo de trabajo mágico que quieras y que pues, te guste y te haga sentir cómoda. Muchas gracias a todas, muchas gracias por ser, muchas gracias por estar. Bye.